Que Dios le bendiga en esta hermosa noche del Señor. En esta noche solamente quiero dar lectura a un documento donde nos habla sobre la Trinidad, para ver si la Trinidad pues fue enseñada o predicada por Jesucristo y sus discípulos, o fue un invento de los hombres acá en la tierra. Este documento pues nos va a decir si es bíblica la enseñanza de la Trinidad o es un invento de los hombres. Vamos a dar lectura en el poderoso nombre de Jesús. Una de las doctrinas fundamentales de la llamada cristiandad es la Santísima Trinidad, que es definida como tres personas divinas en una sola esencia. Es decir, se define como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que comparten una sola esencia. Luego nos dicen que estas tres personas son distintas, pero a la vez son un solo Dios verdadero. La Trinidad es considerada como un misterio, pues no se puede concebir totalmente con nuestra mente finita. En realidad resulta muy difícil comprender cómo tres personas divinas y distintas pueden constituir un solo Dios verdadero. Escapa toda lógica y razonamiento humano. En realidad millones de trinitarios han aceptado ese dogma por la fe, más que por la fuerza de la razón misma. No obstante, la fe y la razón deben ir de la mano. La fe debe estar sustentada en la razón, pues si no sería una fe ciega. Por ejemplo, tenemos la fe que existe Dios porque alguien tuvo que haber creado este enorme reloj que es el universo, regido por leyes. Las leyes implican un legislador y ese, por la razón misma, es Dios. Lo cierto de todo es que ni Cristo ni sus discípulos hasta el siglo IV creyeron en la Trinidad. Para ellos Dios no era un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios capítulo 14, verso 33. El Dios Trino es un Dios confuso, que trae discordia y disputa. En la Biblia no existe la palabra Trinidad ni tampoco se encuentra ningún texto canónico. No se encuentra ningún texto canónico que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. El único texto que podría probar esa creencia trinitaria es 1 Juan capítulo 5, versículo 7, texto que fue interpolado, eso fue añadido siglos después y en consecuencia se reconoce como espurio, falso o no legítimo por los eruditos bíblicos. El origen de la Trinidad. Si la Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años, el siglo IV, partiendo del nacimiento de Cristo, solo fue formulada a poco en los concilios de Nicea en el 325 después de Cristo y de Constantinopla en el 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se formuló lo que se llama la semitrinidad, es decir, se llegó a la conclusión que el Hijo era igualmente Dios como el Padre, de su misma sustancia y esencia. Por lo tanto, el Hijo es verdadero Dios del verdadero Dios. Del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó. Fue en el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo donde se incluyeron frases en el credo por las cuales se afirmaba que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, que Él procedía del Padre y que era Él quien hacía la revelación. Y en el concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla. Por esto, la Nueva Enciclopedia Católica de 1967 dice de la Trinidad: la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, fue producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal, 3 siglos de desarrollo doctrinal. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alban Langston dice: la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento
o reliquia perteneciente a la iglesia de los primeros 3 siglos. Eduardo Gibson dice en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo: si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros cristianos fue cambiado por la Iglesia de Roma por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón fueron retenidos como merecedores de ser creídos. Además, H.G. Wells, en su perfil de la historia, página 421, dice: veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a la disputa. Veremos cómo después toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaran esa doctrina. Pero la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas, en la mitología de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, islámicos, finicios y japoneses. Hallamos triada de dioses o dioses trinos. La Trinidad hindú estaba conformada por los dioses Brahman, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atenas y Apolo. Decían sus creyentes que los 3 concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. Bendito el nombre de Jesús. Como hemos visto, ni Jesús, ni sus discípulos, ni en los primeros siglos, nadie enseñaba ni predicaba una Trinidad, porque no existía. Eso se fue desarrollando por 3 siglos. Tomó 3 siglos para hacer el invento de la Trinidad. Mientras que la unicidad es de todo el tiempo, porque Dios es uno, porque eso es lo que enseña la Biblia. Así que espero que le haya quedado claro esta información y usted logre entender que Dios es uno y que la Trinidad es falsa, que no es creíble, porque no aparece en los documentos de los primeros siglos. Ni Jesús ni sus discípulos nunca predicaron una Trinidad. Que Dios le bendiga.